un poco de estadística también así, y una explicación relativamente breve, y que ustedes se pongan a trabajar en la práctica con las cosas, con los datos para analizar, para hacer, si estoy leyendo, los histogramas, los ajustes de Gauss, esas cosas. Y ahí Maylene está peleándose con el Cy Davis para ver cómo funciona en Mac para aquellos que tienen Mac. Se supone, lo elegimos en parte porque se suponía que andaba en Mac fácil. Entonces ahora les comparto, y algo que Marcelo y Maylene no saben, a nuestros estudiantes les pedí sus alturas, y ahora vamos a tratar de hacer algo con ello, con eso, y Maylene y Marcelo, que no sé cuánto miden, nos van a ayudar a ver si funciona algo de la estadística o no. Bueno. Entonces voy a compartir esta pantalla por acá. Listo. Es ver modo pantalla completa. Ahí está. Genial. Entonces, histogramas y distribución de Gauss. Acá lo iba a modificar hace un rato y me olvidé, porque me puse otra cosa, pero de vuelta esta presentación es 90% de Marcelo, que es muy filoso conmigo, me presta las cosas, y le puse, no sé, digo 10%, por ahí es menos. Pero bueno. Entonces la idea de hoy es hacer un poco de ver esto de histogramas y distribución de Gauss. Y por ahí ustedes quisieran que se grabe esta clase. Vamos a poner, perdón, pongo a grabar. Ya estoy grabando. Estás grabando, genial, listo. Entonces vuelvo a compartir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no funciona esto ahora? Ahí está. Entonces, mensajes de la clase pasada que me gustaría que se hayan llevado o que tengan en mente es que, toda medición tiene asociado una incerteza. ¿Sí? Todo lo que medimos tiene asociado una incerteza, y como mínimo, lo vamos a repasar en un ratito, pero como mínimo está dada por la mínima división del instrumento. ¿Sí? El instrumento puede medir cierta cantidad, y si quiero medir algo más chiquito, con ese mismo instrumento no puedo. Entonces siempre tengo asociado una resolución, una incerteza que viene dada por la interacción entre lo que quiero medir, el instrumento y el observador. Otra cosa que es muy importante, que vamos a trabajar reportando una cifra significativa para la incerteza. Vamos a hacer un montón de cuentas, van a encontrar la incerteza, el error que le van a asociar a cierta magnitud, entonces de toda esa chorrera de números que les dé, se van a quedar con una sola cifra significativa. Vimos que el informe que les vamos a pedir tiene una estructura que queremos que respeten, y que dentro del informe, toda información que sea visual, ya sea el diagrama del dispositivo experimental, una figura con gráficos, gráficos de todo tipo, de barras, lo que fuere, todo eso lo vamos a llamar figura y lo vamos a numerar subsecuentemente. Entonces, esas, al menos para mí, son las 4 cosas que me gustaría que te hayan quedado en la clase pasada. Y por ahí me faltó poner una, es que siempre cuando reportamos, que viene asociado al primer punto de la incerteza, es que lo que hablamos es de un intervalo de confianza en el que nosotros creemos que ahí nos va la medición, el valor verdadero está ahí, que si alguien repite ese experimento, el valor por ahí no le da exactamente igual, pero seguro le va a quedar dentro de ese intervalo. Entonces, ahora sí, haciendo un repaso un poco más concreto, es cómo expresamos el resultado de una medición a través de un valor central o nuestra mejor estimación del valor central, y una incerteza absoluta epsilon. Entonces, todo lo que reportemos, todo resultado que ustedes estiman va a estar dado de esta forma: x más menos epsilon. La mejor estimación de lo que nosotros queremos medir, más la incerteza. Si tenemos una única lectura, entonces esa incerteza absoluta va a ser el error experimental. Y si hacemos n mediciones o n lecturas, o hacemos muchas veces el experimento, va a estar dado por el error instrumental al cuadrado más el error estadístico al cuadrado, donde el error estadístico va a ser la desviación estándar dividido en la raíz cuadrada del número de mediciones.
Nosotros tenemos una hipótesis, si se quiere, que queremos que por ahí podrían chequear con lo que van a hacer hoy, es que el valor medio y la desviación, la dispersión, la desviación estándar se estabilizan a medida que n crece. A medida que n crece, eso eventualmente deja de variar, que el error instrumental es independiente del número de mediciones, porque eso depende del instrumento, y que el error estadístico disminuye a medida que hacemos crecer el número de mediciones que hicimos. Y lo que es súper importante es que, aunque esto decrezca, esto exagerando, si hago n tender a infinito, este error estadístico se va a ser igual a 0, el error, la incertidumbre de una medición no se va a hacer 0, porque siempre está la contribución del error instrumental. ¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos asociada a una medición una incerteza. Y lo que charlábamos un poco en la clase pasada, ¿cuántas mediciones o cuántas lecturas hago? ¿Cómo hago? Entonces lo que hacemos es un criterio que decimos, bueno, si yo tengo un error instrumental que sé, entonces digo, igualo el error estadístico al error instrumental. Entonces acá esta es la definición del error estadístico, entonces lo igualo al error instrumental, que lo voy a saber porque voy a saber con qué instrumento estoy trabajando. Hago un número, para otro lado, hago un número finito de mediciones y entonces saco la dispersión y entonces ahí me va a quedar como incógnita el número óptimo. Entonces, de eso podemos despejar y decir que el número óptimo es el error instrumental y la desviación estándar dividido el error instrumental todo al cuadrado. ¿Qué es este n óptimo? Es el que me dice, bueno, con este número de mediciones lo que logras es que tu error estadístico sea del mismo orden de magnitud que tu error instrumental. ¿Podés bajar ese error estadístico? Sí, hace más mediciones. ¿Tiene sentido? Y va a depender de lo que uno quiera hacer y del tiempo que uno quiera. Por ahí, para hacer lo que sea despreciable el error estadístico, tengo que hacer 100 o 1000 mediciones más, entonces en tiempo, gasto y forma no tiene sentido. Entonces, ahí tenemos eso. Entonces, como decía hace un ratito, leyendo lo que dice acá, con un n mayor o igual que el n óptimo, aseguro que el error estadístico es del mismo orden que el del instrumental o más bajo. Entonces, ¿cómo visualizamos los datos? Lo que vamos a construir son histogramas. ¿Qué es un histograma? Es los datos que tenemos, lo que vamos a hacer es dividir el rango de datos, los valores que tenemos, vamos a fabricar una clase, vamos a dividir nuestro intervalo en distintas clases, es en dónde entra cada valor, y vamos a contar cuántas veces cae ese valor. Entonces, en este lado simplemente lo que hacemos es contar cuántas veces aparece un valor, y en este tenemos la magnitud que estamos midiendo y las unidades. Entonces, antes de seguir con este ejemplo que está muy lindo hecho, vamos a hacer nuestro primer histograma a mano, en vivo y en directo, a ver cómo sale. Entonces, no quiero crear nada. Entonces les voy a compartir otra pantalla. Yo ayer a la noche, tarde, como a la, no me acuerdo, debe haber sido como la 1 de la mañana, les pregunté si me podían pasar sus alturas, entonces, y las ordené de menor a mayor. ¿Por qué? Para hacerlo más fácil. Y entonces, ahí están. Entonces, les pedí más información porque uno podría hacer cosas más divertidas con esto, pero por ahora vamos a hacer eso. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de cámara también, estoy canchero. Pero tengo que cambiar de cámara antes. Dejo de compartir esto un segundo. Hay un papel cuadriculado precioso. Y no les voy a compartir los datos
porque si no creo que no van a dar lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un histograma. Entonces, fíjense que tenemos descuento, tenemos datos que empiezan en 1,54 metros y lo más alto que tenemos en nuestra población, se agrega el último, es 1,90. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que tengo alturas que van. Voy a hacer una línea horizontal acá. Entonces tengo alturas que voy a pensar que empiezan en 1,50. Y voy a tomar una cajita, va a ser de 1 centímetro, que la próxima va a ser de 1,60, 1,70, 1,80. Podría haber elegido algo más grande, pero bueno, no importa. 1,90 y ya está. ¿Me comí alguno? No. 1,60, 1,70, 1,80, 1,90. Eventualmente este sería 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este es el eje que, si le pongo altura, va a ser lo que estoy midiendo, que son alturas. Y en el eje Y, voy a poner el número que aparece, la cantidad de veces que aparecen los valores. Entonces, fíjense que no es que me aparece 1,50, ¿no? Yo acá elegí este tamaño, esta cajita, en la que voy a contar la gente que tiene altura entre 1,50 y 1,60. Entonces ahí, por ejemplo, lo que tengo que hacer es tomar un criterio. ¿Dónde pongo por ejemplo, el 1,60? ¿Dónde lo voy a contar? ¿En esta caja de acá, entre 1,50 y 1,60, o entre 1,60 y 1,70? Eso es un criterio, hay que tomarlo. Por ahora lo que voy a hacer, voy a tomar que va a ser desde 1,50 cerrado hasta acá va a ser abierto. Esta cajita, o sea que el 1,60 lo voy a contar acá, y no lo voy a contar aquí. Entonces, déjenme ordenar, no me completen más tarde. Porque ya tenemos un montón de datos. No hace falta que completen ahora, no hay problema. Tenemos 30 datos. Entonces, los primeros que tengo un 3, 1,54. Entonces voy a poner acá 1, 2, 3 crucecitas. ¿Por qué? Porque tengo 3 personas que miden 1,54. Después tengo 1,60, 1,61, 1,62, hasta 1,68. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así voy a hacer 10 crucecitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después, entonces ahora, si se entiende, voy a contar todos los que están entre 1,70 y 1,80. Los valores empiezan en 1,72. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengo 14 y después es 1,80, así que no voy a contar. Lo voy a contar en la próxima caja. Eran 14. Estas eran 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tengo 4 más. 2, 3. Esas son las 14 que tengo entre 1,60. Me equivoqué en algo, pavote. La caja la hice gruesa acá y acá mi costumbre hizo que la haga en un cuadradito solo, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea. Al final me queda más ancho. Entonces ahora voy a contar los que están entre 1,80 y 1,90, que son 2. Y la próxima cajita, que ahora cambié la escala porque soy medio pavote, y después tengo uno que mide 1,90, que está por acá. Entonces esas son las alturas que ustedes contaron, ¿no? Entonces fíjense que tenemos ahí una distribución, y la forma en la que tiene este histograma tiene que ver con el ancho que yo elegí para esa caja, eso que se llama
factor de clase o del inglés, que por ahí lo van a ver en el programa, por ejemplo, en Origin, se llama bin size. Entonces, el tamaño, la forma un poco que esto tenga va a depender de el tamaño de esa caja. Si yo hubiera elegido una caja que el tamaño fuera desde 1,50 hasta 1,90, tendría una única columna con todos los valores, porque ahí entran todos los valores. Y si elijo cajas muy, muy chiquitas, voy a tener cajas que van a estar vacías y que tampoco me van a dar mucha información. El tamaño de esta cosa, lo vamos a ver un ratito, qué tamaño de bin size o qué tamaño de clase usamos, es el que nos permite ver algo. Y yo les decía hace un rato que íbamos a usar, no les dije nada a Marcelo de Mailén, y vamos a ver un poco qué es lo que nos dice esto, ¿no? Fíjense que nos está diciendo que, si se acuerdan de la clase pasada, por ejemplo, si pensamos en dónde va a estar la media, el valor medio, el promedio, y sabemos, lo más probable es que esté entre estos dos, entre 1,70 y 1,60. ¿Sí? El valor medio tiene que andar más o menos por acá. Ahora lo calculamos. El valor más probable, tendría que ver bien los datos para ver cuál es el valor que se repite más, pero probablemente el valor que más se repite esté en la cajita de 1,60, entre 1,70 y 1,80, porque es en donde más tengo valores. O probablemente, o en todo caso, en alguno de estos, entre estas dos cajas, entre 1,60 y 1,80, ahí seguro voy a tener la moda, el valor más probable. Seguro, el valor más probable que más se repita no va a estar ni en 1,50, ni más allá de 1,50, ni más allá de 1,90. Entonces, fíjense que eso es interesante, porque ahí ya nos dicen cosas. Entonces, algo que es probable es que si yo le pregunto a Marcelo su altura, la estadística nos dice que probablemente caiga en alguna de estas dos cajas. ¿Cuánto me dice Marcelo? No sé yo. 1,73. 1,73. Entonces, ven, la estadística decía que Marcelo iba a caer acá. ¿Y vos, Mailén, cuánto me di? 1,55. 1,55. Mailén me cayó acá. ¿Está mal? ¿Falla la estadística? No, pero podía, de hecho, lo vamos a ver un ratito, cuando hagamos la curva de gas, había un 68% de probabilidades que esto caiga cerca de acá. Lo que es seguro es que es muy difícil que tengamos a alguien que mida 1,30 m. Tengo que llamar al actor por ejemplo, tengo que llamar a mi tía Aide, que mide 1,49 m, para que empiece a caer por acá, o tengo que llamar a mi primo Tomás y a mi primo Álvaro, que los dos miden más de 2 metros, para que se sea por acá. Hay gente que mide. Si hacemos esto mismo en los equipos de básquet, y esta media se nos va a correr toda para allá. Pero, dependiendo de la población que nosotros hagamos, podemos hacer este tipo de inferencias haciendo un histograma. Y fíjense que es bastante práctico, porque de hacer este ejercicio sencillo, hacer esta cuenta, sacamos un montón de información que, si yo miro la tabla directamente, no es muy difícil. ¿Sí? Si miro la tabla sola, ahí les vuelvo a compartir la tabla. ¿No? Si yo quiero saber eso, bueno, acá la tengo ordenada, que hace más fácil las cosas, pero si la tabla estuviera desordenada, y es medio difícil ver dónde está el promedio. Y en cambio, haciendo un histograma, bueno, y ya sé, el promedio estará por acá. A ver si tenemos el promedio de esto. No, es average, no mean. Esto es de 1 hasta cuánto. Hasta de 30.
No, ¿qué me está haciendo? No, hay algo que esto está haciendo mal y no viene al caso ahora. A ver, vamos una vez más. No, no sé qué está. Ah, perdón, ya sé. Esto está en hay puntos y hay comas, entonces esto está complicando la vida. Nos viene eso, puntos y comas, les va a hablar Marcelo dentro de un rato de qué funciona. Fíjense que yo no tuve El gran el cuidado de problema. decirles que lo llenan de una sola manera y ahí es por eso que está haciendo mal el lado. Entonces, volvamos a la presentación. Ahora sí. Entonces, ¿cómo visualizamos los datos? Una manera fácil es hacer el histograma. Entonces, lo que les decía hace un rato, dividimos el intervalo que nos interesa en una cantidad, eso lo vamos a elegir, y después contamos cuántos valores nos cayeron en esos datos. Y a partir de eso, armamos el histograma, que puede ser en frecuencia absoluta, que es que contamos cuántos valores directamente, o podemos hacer una frecuencia relativa al dividir por el número total de mediciones, por ejemplo. O eso nos habla de un porcentaje. De alguna manera eso es más o menos lo mismo. Yo creo que en general vamos a usar la frecuencia absoluta, pero puedo usar también la frecuencia relativa. Entonces, un histograma que que nos gustaría ver o que muchas veces sucede es que es un histograma que es simétrico respecto al valor medio y uno trata de ver eso, ¿no? Cuando arma un histograma, uno le gustaría tratar de ver un histograma de esa forma. Entonces, ¿por qué cambiamos el factor de clase? Acá yo tengo, siempre son los mismos datos, una muestra de 1000 datos. Entonces empecé con un histograma con un bin size de 2. Y fíjense que puedo ver algo y podría decir, bueno, el promedio está acá en 2, pero no sé si es toda la información. Por ahí hay algo que está oculto. Y entonces bajé un poco el bin size, tomé un bin size de 1.5 y entonces ahí hay dos picos, pero no estoy del todo seguro que sean esos dos picos. Pareciera que en realidad hay dos picos. Entonces voy a bajar un poco más el bin size. Entonces fíjense que usé un bin size de 1. Entonces ahí sí parecía que hay, efectivamente, hay como dos picos. Entonces como que hay dos distribuciones. Y bajé un poco más a 0,5 y efectivamente ahí sí veo las dos distribuciones, entonces sí veo que hay una distribución que tiene una media de 0 y hay otra distribución que tiene una media de 4. Entonces fíjense que el tamaño del bin size, el tamaño del factor de clase, nos va a permitir obtener la información de esa distribución de datos que tenemos. Si elijo un bin size muy grande, por ahí pierdo información, y si elijo un bin size muy chico, también pierdo información. Acá yo no se los muestro ahora, pero bajando cada vez más el bin size no ganaba información, siempre veía más o menos lo mismo, que para la primera estaba centrada en 0 y que la segunda estaba centrada en 4. ¿Está bien? Entonces, elegimos el tamaño del factor de clase de bin size para ver qué información tenemos en nuestra distribución. ¿Qué queremos de alguna manera? Que tratar de que parezcan, ahora las vamos a introducir, esas como formas acampanadas. Todos los histogramas tienen esa forma de acampanada. No. Si tiro un dado, los dados son equiprobables, entonces siempre nos va a dar más o menos lo que se llama una distribución que es uniforme, no va a formar nunca una campana. Después sí tenemos un histograma simétrico, otro con simetría negativa, que se va para la izquierda o para la derecha. Que tenga
una sola moda, o sea, un solo centro, un bimodal, como vimos recién, eventualmente que tenga muchas modas. Entonces, todos, no siempre, si bien nos pasa muchas veces que tenemos algo que funciona como una campana de Gauss, no todos los histogramas van a ser así. Si leen el apunte de introducción a la estadística que hizo Mónica, ahí van a ver que lo que sí siempre sucede es que si uno toma la distribución de los valores medios de una distribución, eso sí al final siempre tiende a tener una forma acampanada. Pero nosotros por este cuatrimestre decimos no meternos tanto en ese tema, que es lo que se conoce como el teorema del límite central. Lo dejé puesto la otra cámara. Entonces, ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando el número de datos crece? Muchas veces, como vimos en el dado, hago crecer el número y no llego nunca a esta forma de campana, pero eventualmente va a tener esta forma de distribución. Muchas veces vamos a querer hacer esto. Entonces, parte de lo que vamos a querer hacer ahora es ver si efectivamente los datos que nosotros tenemos se pueden parecer a esta función o distribución o campana de Gauss, donde la fórmula de la campana que tiene que ver es esto, es n, que es el número de datos, sigma, que es la desviación estándar, y x medio, que es el valor promedio, ¿no? Es el valor medio que está ahí. Sí. Entonces, lo que vamos a querer ver es si si nuestras distribuciones, lo que hagan ustedes, se puede ajustar o no por una gaussiana. Y lo que es interesante, vamos a ver después, pero es interesante, fíjense que si tenemos x medio y allá, y el valor medio más o menos una desviación estándar, eso nos va a dar un poco de información y nos va a hablar de algo que vamos a ver en un ratito. Acá tenemos distintas distribuciones de Gauss, donde tenemos puestas cómo afecta dónde está el valor medio y cuál es la distribución, cuál es la dispersión, si tengo una dispersión grande o una desviación estándar grande, la curva es más aplanada y ya se ensancha más. Si tengo una desviación estándar chiquita, eso se afina. Y ahí tenemos como el valor medio va siendo en donde tenemos el centro de las distintas campanas. Y acá en este otro tenemos el mismo valor medio, en este caso 6, y fuimos cambiando la desviación estándar, que es lo que cambia el ancho de esa distribución. Y entonces, lo que les decía hace un ratito, esto de que en X más o menos sigma, ahí tenemos lo que se llaman los puntos de inflexión. Fíjense que la curva cambia de concavidad, acá tiene una concavidad y a partir de acá tiene otra concavidad. Y entonces lo que nos dice es que el área bajo la curva, entre esos dos valores, entre esos dos extremos, es el 68% del total de la curva. Y lo que nos dice es que el próximo nos habla también de una probabilidad de que si hacemos un histograma y hacemos de nuevo un experimento, tenemos un 68% de probabilidades que el valor que hagamos de vuelta caiga en ese intervalo. Con Marcelo nos funcionó y nos cayó más o menos en la diferencia. Maylene se corrió un poquito, pero no está mal, lo que funciona. Lo que sí funciona es que fíjense que si tengo ya X más menos 2 sigma y el área es el 95,4%, es decir que ahí lo pensamos en probabilidades, es que si hago una medición, tengo un experimento, y cuál es la probabilidad que me caiga a más menos 2 sigma, es un 95,4%. ¿Sí?
es eso, un poco esta bondad de la campana de Gauss que me va diciendo, bueno, qué probabilidades tengo de que algo caiga en un intervalo a un sigma, 2 sigma y eventualmente 3 sigma, que es casi el área total. Una cosa muy importante que nos interesa que recuerden es que el ancho de la campana de Gauss, que lo llamamos 2 sigma, o acá aparece 2W, por algo que sucede, usamos en el programa Origin, es que no es la mitad de la altura, ¿sí? La mitad de la altura es otra magnitud, es otro lugar. Lo que tenemos aquí, esto que es justo en el cambio de lo que se conoce como punto de inflexión, y el ancho a la altura media es, como dice acá, 2.35 veces sigma. Es un poquito más grande el ancho ese. Entonces, lo que le decíamos es que si mi distribución de datos es gaussiana, entonces tengo 0.68 o un 68%, o dicho en porcentaje, un 68% de probabilidades que el nuevo dato caiga en ese intervalo. Y esto que si hacemos una muestra de promedios o una muestra de medias, la probabilidad de que una nueva media caiga en ese intervalo, en intervalos más menos sigma, va a estar dado por la desviación estándar sobre el número de datos. En general, cuando uno reporta una incerteza, muchas veces toma esto como incerteza para reportar. ¿Por qué? Porque en el fondo uno siempre lo que sabe es que cuando uno hace un experimento y lo repite muchas veces, y ya hizo ese set de mediciones, le dio un valor medio y en principio uno está tentado a decir, bueno, el error, la incerteza de valores es solo la desviación estándar. Pero ¿qué sucede? Que si vuelvo a repetir, tomo otra serie de datos distinta, supongo que tengo 1000 datos, lo divido en 100 datos, cada dato. Entonces, cada uno me va a dar un valor medio distinto. Pero esos valores medios no se van a distribuir en la desviación estándar, sino que se van a distribuir en este ancho, en la distribución estándar dividido en. Entonces, cuando uno reporta un error estadístico o una magnitud, muchas veces directamente lo que hace no es la desviación estándar, sino la desviación estándar dividido en. Y con eso, más o menos, y sobre todo que ya me tomé 45 minutos, en principio terminé. ¿Qué ideas tienen que tener en mente para ahora? Es van a tener una serie de datos, van a tener que hacer un histograma, van a tener que cambiar el bin size, van a tener que hacer estadística para obtener el valor medio, la moda, la mediana, todo eso lo van a hacer con el programa. Y por ahí será algo que iba a contarles más. No sé si quedó alguna duda o algo por el que quieran preguntar, sobre que estaban. No sé si hubo chats al respecto, me parece que no. No hubo ninguna pregunta. Bueno, si no les comparto entonces ya la guía para repasar un poquito qué es lo que van a hacer hoy. Sí, ahí sí lo ven, ¿se ve bien? Sí. Bueno, lo que vamos a hacer es... No me deja. Ah. Bueno, en la primera actividad lo que vamos a hacer, les vamos a dar datos, van a ver que van a recibir ya en el campus, hay una carpeta con datos esperen que no tengo encendida la cámara, con datos de un periodo, un péndulo, son datos medidos con un péndulo real en otros cuatrimestres.
y tenemos 3 juegos de datos, 3 conjuntos de 200 datos. Cada grupo va a trabajar con un solo grupo de datos, y la idea es que ese grupo de datos tiene un número de muestra que es 200. O sea, dentro de ese archivo van a tener 200 datos del periodo de un péndulo. ¿Está bien? Y la idea es un poco trabajar esta idea de realizar estadística y hacer histogramas utilizando estos datos. ¿Está bien? La resolución con la que fue tomado, o sea, la pueden sacar de la mínima división de escala o de la mínima división o la última cifra significativa, un 1 en la última cifra significativa de los datos que lean. O sea, si miran y ven que los datos son de 1,35 segundos, 1,79 segundos, entonces la incerteza instrumental va a ser de 0,01 segundo. ¿Está bien? La idea entonces es que van a tener un grupo de datos de 200 datos, y lo primero que van a hacer es dividir ese grupo de datos en 4 grupos, un grupo de 30, un grupo de 60, un grupo de 120 y el grupo original de 200 datos. Los datos originalmente ya están desordenados, o sea, no están ordenados en orden creciente, por lo cual pueden tomar los primeros 30 datos, los primeros 60, los primeros 120 y los 200. Y se arman entonces 4 conjuntos de datos. Lo primero que van a hacer en la actividad 1, vamos a pasar a las actividades. Acá ven que dice dividir el conjunto de datos en 4 conjuntos de 30, 60, 120 y 200 datos. Y lo primero que van a hacer es caracterizar cada uno de esos conjuntos con las medidas estadísticas que habíamos visto. O sea, medidas de posición, como es la media y la moda, y medidas de dispersión, como es el desvío estándar. Y en particular vamos a calcular también el error estándar, que era lo que definíamos como el error estadístico, que es el desvío estándar muestral dividido a la raíz del número de datos. O sea que cuando al origin o al Sy-Davis le pidan calcular el error estándar, pueden verificar que el error estándar lo pueden calcular a partir del desvío estándar dividido a la raíz del número de datos. Entonces la idea es que tienen 4 conjuntos caracterizados cada uno con la media, el desvío estándar, el error estándar y la moda, y la idea es que observen si hay alguna tendencia con el número de datos. O sea, ya había explicado Jorge que la media y el desvío estándar no se veían influenciados por el número de datos. A partir de un cierto número de datos, alrededor de 20 datos, tiende a estabilizarse ese valor, salvo por la aparición de un valor extremo que pueda hacer que ese valor cambie, pero si no, digamos como que la media y el desvío estándar tienden a estabilizarse. La moda pasa lo mismo, y el error estándar, si está definido como el desvío estándar muestral sobre la raíz del número de datos, si el desvío estándar muestral es constante y el número de datos crece, piensen cómo debería ser el error estándar entonces a medida que aumentan el número de datos. Entonces esto es lo que tienen que hacer, lo van a hacer con el Origin y con el Sy-Davis. Tienen tutoriales en la guía, tutoriales en el campus, en los cuales explican cómo hacer cada uno de estos cálculos con Sy-Davis y con Origin. Entonces la idea es calcular estas medidas de posición y de dispersión y observar si hay alguna tendencia con el número de datos. Posteriormente lo que van a hacer es, para cada conjunto de datos, van a calcular el valor medio y el error absoluto. O sea, el error absoluto, en este caso, habíamos visto que teníamos 2 contribuciones, una contribución estadística y una contribución instrumental. La contribución instrumental va a ser la resolución del cronómetro que se usó, y el error estadístico va a ser el desvío estándar muestral dividido a la raíz del número de datos. ¿Está bien? Si quieren reportar el periodo medio para 30 datos, el error instrumental
va a ser siempre el mismo, porque no depende del número de datos, como había mostrado Jorge, pero el error estándar o el error estadístico va a ser el desvío estándar que midan para 30 datos dividido a la raíz de 30. Cuando lo hagan para 60 datos va a ser el desvío estándar de los 60 datos dividido a raíz de 60, y así sucesivamente para el distinto número de datos. ¿Está bien? Entonces, tienen que calcular las medidas de posición y dispersión y comparar si hay tendencias en los valores observados con el número de datos de cada grupo. Tienen que calcular, tienen que informar el valor medio con su incerteza. ¿Se acuerdan que siempre había que informar un valor con su incerteza? Entonces esta incerteza va a tener su contribución estadística y su contribución instrumental, y además con la cantidad de cifras significativas correctas, teniendo en cuenta una cifra significativa en la incerteza y con las unidades adecuadas. Estamos midiendo tiempos, por lo cual la unidad va a ser segundos. Y después lo que van a hacer es, a partir de un solo conjunto, el conjunto de 200 datos, van a tomar el error instrumental, que lo conocen, que es la resolución del cronómetro, van a tomar el desvío estándar muestral para 200 datos, y se acuerdan que el cociente entre el desvío estándar muestral y el error instrumental elevados al cuadrado era el número óptimo de mediciones. O sea, tienen que calcular el n óptimo usando solamente el desvío estándar para 200, o sea, no lo hagan para todos los casos, y fíjense si el n óptimo obtenido es menor o mayor de 200. O sea, si haber medido 200 datos superaba el valor del n óptimo, o sea que ya con 200, con un valor menor de datos alcanzaban que el error instrumental era igual al error estadístico, o si aún no lo alcanzaron, o sea, si el n les da 800, quiere decir que con n200 no llegaron a que el error instrumental es igual al error estadístico. ¿Está bien? Esa es la actividad 1. La siguiente actividad, la actividad 2, ahí lo ven bien. La actividad 2 lo que van a hacer es construir un histograma para el conjunto de 30 mediciones. Habían dividido todos los datos en un conjunto de 30, de 60, de 30, 60, 120 y 200 datos. Van a agarrar el conjunto de 30 datos y van a construir un histograma de 5 columnas. O sea, 5 columnas porque van a dividir en 5 clases o intervalos todo el rango, todo el intervalo total de datos. ¿Está bien? Tienen explicado en un apunte cómo hacerlo. Y después lo que van a hacer es, van a hacer los histogramas para 60, 120 y 200 datos utilizando el mismo ancho de intervalo que calcularon para 30 datos. ¿Está bien? Cuando tengan más cantidad de datos, puede ser que el histograma final para 200 datos tenga más de 5 columnas. ¿Está bien? No hay problema, colocan la cantidad de columnas que sean adecuadas, de manera de abarcar toda la cantidad de datos totales. Pero siempre el ancho de intervalo que usan va a ser el ancho que determinaron para n igual 30. ¿Por qué hacemos esto? Porque una cosa que queremos que les quede claro es que cuando se comparan histogramas, los histogramas solamente se pueden comparar si los anchos de intervalos son iguales. Porque como vieron con Jorge, vimos hace un rato que la forma de un histograma cambia mucho de acuerdo al ancho de intervalo. De hecho, para un ancho de intervalo mostró un histograma que parecía casi una cosa uniforme y que al disminuir el ancho del intervalo se fue transformando en una distribución bimodal que tenía 2 picos. Entonces, la idea es que para comparar 2 histogramas o n histogramas es necesario que tengan el mismo ancho de intervalo para que sean comparables entre sí. ¿Está bien? Y la idea entonces es que comparen cómo son los histogramas y qué pasa a medida que el n crece. Cómo es el histograma para n datos, para 60, para 120 y para 200 datos.
Y la idea también es que se fijen dónde caen, por ejemplo, la media y la moda en cada uno de esos intervalos. Como para ir aproximándose a la idea de si estos intervalos pueden llegar a corresponder a una distribución gaussiana o normal. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la distribución normal o gaussiana era una distribución acampanada, simétrica y centrada en la media y en la moda? La media y la moda coinciden. Entonces la idea es ver en estos histogramas si la media y la moda, ¿dónde caen? Si caen en la barra central, si cae corrido, si los histogramas son simétricos, asimétricos. Esto es lo que queremos que analicen en este caso. Y en la próxima actividad, la última actividad, actividad 3, lo que vamos a pedirles es que para los histogramas de mayor cantidad de datos, 60, 120 y 200 datos, ajusten la mejor ecuación de Gauss que ajusta al histograma. O sea, eso vamos a, con respecto a qué significa ajustar, lo vamos a ver más adelante porque vamos a ver en detalle, pero lo que vamos a buscar es cuál es la curva de Gauss, suponiendo de que uno tiene la hipótesis que esos histogramas tienen una distribución gaussiana, entonces uno lo que va a buscar es cuál es la curva de Gauss que mejor ajusta, que más se parece a esos histogramas. ¿Está bien? La curva de Gauss que vamos a usar es, acá está la forma con la que está escrita en el origin. Fíjense que está escrito como un factor preexponencial a por e elevado a la x, a menos x menos xc al cuadrado sobre 2 omega cuadrado. Fíjense que xc es lo que veníamos definiendo en la ecuación de Gauss como la media, y omega es lo que estábamos definiendo como el desvío estándar. O sea que lo que van a hacer es hacer el ajuste de Gauss, que está explicado en uno de los apuntes, acá en la guía está detallado en qué apunte se encuentra la explicación para realizar cada una de las actividades, y la idea es obtener las curvas de Gauss para 60, 120 y 200 datos, y al hacer el ajuste vamos a obtener un valor de estos parámetros x, c y omega, y lo que nos dice la teoría es que xc debería ser la media para esa cantidad de datos y el omega tendría que ser el desvío estándar para esa cantidad de datos. Entonces la idea es que calculen los valores de xc y de omega que se los van a entregar con incertezas, el origin y Cy Davis, y luego van a comparar si estos valores de xc y de omega se parecen a los valores de la media y el desvío obtenido para el número de datos que analizan. ¿Está bien? Si hacen la curva de Gauss del histograma de 120 datos, van a comparar xc y omega con la media de 120 datos y con el desvío estándar de 120 datos. ¿Está bien? La clase que viene, esta es la primera parte del TP1, la clase que viene vamos a ver una herramienta gráfica y una herramienta analítica de cómo ver si dos magnitudes son iguales o no. Y van a poder completar esto y van a poder decir si el valor de xc obtenido del ajuste y el valor de la media observado coinciden o no coinciden. Y si el valor de omega y el valor del desvío estándar coinciden o no. ¿Está bien? En un primer principio lo que queremos ver es a ver cómo lo comparan, o sea, no van a tener que hacer un informe ahora, el informe es cuando terminen el TP1, comparen el valor de xc y de omega, y la semana que viene vamos a introducir un criterio para decir si ese xc y ese omega son iguales o no. ¿Está bien? Y lo que queremos ver es, además, si el ajuste de la ecuación de Gauss es mejor para el histograma de 60, el de 120 o el de 200. O sea, lo que había mostrado Jorge es que la distribución de Gauss es una distribución teórica y es a la que tienden los histogramas cuando tienen gran cantidad de datos. Cuando tienen infinitos datos, tienden a una curva continua. Entonces es de esperar que el histograma de 200 se parezca más a una distribución de Gauss que el histograma de 60, pero como igual siguen siendo pocos datos, puede haber sorpresas. ¿Está bien? Y otra de las cosas es que los histogramas que construyeron o que van a construir, fíjense que los van a construir siempre utilizando como ancho de intervalo
el ancho de intervalo que obtuvieron para hacer un histograma de 5 columnas para 30 datos. En verdad, cuando uno realiza histogramas y el objetivo no es comparar histogramas entre sí, uno trata de elegir cuál es el ancho óptimo de la clase, o sea, el tamaño, el bin size, o el ancho de clase, o ancho de intervalo óptimo. Hay muchísimos criterios dando vuelta, son todos criterios en general semiempíricos. Acá les proponemos uno, que es la regla de Sturges, que lo que dice es que el número de intervalos en los que hay que dividir el intervalo total, digamos, al rango total, es 1 más 3,3 el logaritmo decimal del número de datos. También es una regla, nada más. Hay muchísimas reglas, hay muchos criterios, y la cosa es que el ajuste de Gauss pueden hacerlo con el histograma que obtuvieron en la actividad 2, o bien pueden, si tienen ganas, rehacer los histogramas utilizando esta regla, de manera tal de obtener un histograma con un número de intervalos óptimos. ¿Está bien? O sea, porque en la actividad 2 lo que uno hizo fue igualar el ancho de intervalo entre todos los histogramas de manera de poder optimizar la comparación entre los intervalos. Si uno quiere después hacer ajustes con la ecuación de Gauss de los histogramas, lo mejor sería recalcular esos histogramas utilizando una regla que me busque el número de intervalos, el ancho de intervalo óptimo o el número de intervalos óptimos a utilizar. Pero eso se lo dejamos como a elección. Pueden ajustar las ecuaciones de Gauss usando los histogramas que obtuvieron en la parte 2, o bien pueden recalcularlos, rehacerlos utilizando esta regla. ¿Está bien? Eso queda a elección. No sé si tienen alguna duda de esto. Si no, dejo de compartir y les hago un comentario con respecto a los datos. ¿Mm? Bueno, dejo de compartir y cualquier cosa lo vuelvo a compartir. Con respecto a los datos, ¿vieron lo que pasó de los datos que tenía Jorge? Que cuando quiso hacer el histograma tenía datos en los que estaban tipeados como que la altura era 1,72 y en otros casos era 1,72. Una cosa que suele pasar, especialmente cuando uno comparte datos entre distintas personas, es que cuando uno escribe en una computadora un número con decimales, las computadoras tienen una configuración regional que impone un separador decimal. En general, en Estados Unidos, el separador decimal es el punto, y en España, o en español, el separador decimal es la coma. Entonces, en general, si tienen instalado un Windows o un Linux u otro sistema operativo en castellano, las computadoras suelen elegir automáticamente que la coma es el separador decimal. Y si tienen instalado el sistema operativo en inglés, en general toma el punto como separador decimal. Pero hay programas que toman la configuración regional de la computadora, y hay programas que no toman la configuración regional de la computadora. Si ustedes usan, por ejemplo, el Excel, si usaban alguna vez, van a ver que el Excel toma la configuración regional de la computadora. Entonces, si ustedes tienen un Windows en castellano y un Excel en castellano y quieren colocar 1,3, o sea, por ejemplo, 1,30 m, tienen que colocar 1,3. Si ponen 1,3, no se los considera como un separador decimal, o bien puede confundirlo con 1300, porque puede considerar que el punto es un separador de miles, que es como se usa en Estados Unidos, a veces se usa en español el punto como separador de miles. Mientras que usan otros programas, como por ejemplo el R, independientemente del sistema operativo que usen, como el R está en inglés, toma que el separador decimal es siempre el punto. Y otra de las cosas que pasa es que cuando tienen archivos con datos, o sea, por ejemplo, nosotros le vamos a dar, en este caso va a ser un archivo con una única columna de datos,
pero en general van a ver que hay distintos formatos de archivos. Hay un formato de archivos que se llama CSV, que es con separador decimal de comas. Si el Windows está en inglés, por ejemplo, el separador de columnas suele ser la coma, porque usa el punto como separador decimal, pero si está en castellano usa la coma como separador decimal y el punto y coma como separador de columnas. O sea, pese a que es CSV y el CSV en nombre quiere decir que está separado por comas, usa el punto y coma como separador decimal. Conclusión de todo esto, es un gran lío cuando uno tiene que utilizar datos en la computadora y comparte datos con el resto de las personas. A veces hay programas como el Origin en los que uno puede setear cuál es el separador decimal y cuál es el separador de columnas. ¿Está bien? Pero por ser esta la primera clase, lo que hicimos es subir los datos en los dos formatos. O sea, van a ver que hay un juego de datos que dice juego de datos, no sé si preliminar o de prueba, que tienen 30 datos nada más. Eso era por si querían probar de hacer histogramas en su casa durante el fin de semana, como para practicar un poco, pero los datos que vamos a tener son los que dicen set 1, set 2 y set 3. Cada grupo va a elegir un grupo de un conjunto de datos para trabajar, y cada integrante va a tener que elegir el conjunto de datos. Van a ver que unos dicen que están separados por punto, tiene separador decimal de punto y otro tiene separador decimal de comas. Cada uno tiene que elegir el archivo adecuado de acuerdo a cómo esté la configuración regional de la computadora o la configuración regional del Site-Davis o del Excel. ¿Está bien? En futuras clases vamos a enseñarles cómo cambiar las configuraciones regionales de los programas que estén usando. Pero para no introducir más problema hoy, les damos las dos opciones. Tengan en cuenta que estos son datos de periodo de un péndulo, que tiene alrededor de 2 segundos de periodo. ¿Está bien? O sea que si cuando importan los datos, ¿no?, al programa, le separó en dos columnas, por ejemplo, una columna que dice 1 nada más, y en la otra dice 23, 58, 39, ahí lo que hizo el programa fue interpretar que la coma era el separador de columnas, y les puso la unidad en una columna y los decimales en otra. En este caso importaron mal los datos. ¿Está bien? Entonces lo que tienen que fijarse es que cuando importen los datos, los importe correctamente y los números tengan la pinta de 1.38, 1.75, que son los periodos en segundos del péndulo. ¿Está claro? O sea, es algo que si manejan datos, analizan datos, y les va a pasar que van a pasarse datos de un integrante de un grupo a otro integrante, o un docente les va a pasar datos, les puede pasar esto: les van a pasar datos donde el punto del decimal está separado con comas, lo levantan con un programa que considera que es un punto y les dividió los números en dos partes, en decimales en una columna y en las unidades en otra columna. También son cosas que pueden pasar, o bien que directamente interprete que es un problema también, es que si tienen un 1.346, lo considere como 1356. O sea, considere que el punto es un separador de miles. ¿Está bien? Así que bueno, lo que les pedimos es que antes de empezar a hacer cuentas, importen los datos y constaten que los datos están bien importados. Está bien que se importan en una única columna y que los números tienen esta pinta de 1, algo o 2, algo. ¿Está bien? 2, algo o 2 punto algo. ¿Está bien? Si ya saben cómo cambiar la configuración regional del software que van a usar, bienvenidos y pueden hacerlo. ¿Está bien? ¿Dudas? De momento no, profe. ¿No? Bueno, ya pasó 1 hora y 10 casi, así que
Si les parece, arrancamos, a ver si queda alguien. Grupo 3 está completo, grupo 2, falta un Mailén, integrante. ¿pudiste instalar el SciDavid? 4, 5. Estaba con eso. Ok. Cuando pueda. Bueno, falta un integrante del grupo 6, del grupo 8 y del grupo 2. A ver, no están sin número, no. Así que bueno. Bueno, iniciamos. Hoy no sé si es la primera vez que van a usar los grupos, pero la idea es que ahora nosotros formamos los grupos, ustedes van a poder trabajar con tranquilidad, nosotros no nos enteramos de lo que hablan ni de lo que hacen, pueden compartir pantalla entre ustedes. Si necesitan ayuda pueden solicitarla y nosotros podemos entrar a los grupos, y si vemos que pasa tiempo y no consultan nada, podemos solicitar entrar a los grupos para chequear a ver si están trabajando bien, si están trabados en algún punto o algo. ¿Está bien? O sea, ¿qué tenemos que configurar para poner coma en el origin? Bueno, lo que les estaba diciendo es, si ya vieron que el origin trabaja con punto decimal, entonces cuando cargan los datos que están en el campus, elijan los que dicen separador por punto y no separador por coma. Después la clase que viene, si quieren, les mostramos cómo cambiar del origin para pasar de coma a punto. ¿Está bien? Pero eso va a depender de si el sistema del sistema operativo cómo lo tienen configurado. O sea, pueden tenerlo. Yo, por ejemplo, ya tengo el Windows en castellano, pero hice una configuración regional, internacional, tipo Estados Unidos, entonces tengo que el punto sea el separador decimal, que la coma sea el separador de los archivos separados por comas, y que no use punto para ninguna otra cosa, o sea, que no haya separador de miles, por ejemplo. Van a ver que en Estados Unidos se usa el punto como separador decimal y la coma para separar miles. Entonces esas cosas suelen generar mucho lío, pero por ahora elijan el archivo adecuado. O sea, pudieron entrar al campus y van a ver que hay 3 juegos de datos. Cada juego de datos, cada conjunto de datos, hay 2 versiones, uno que dice punto y otro que dice coma. ¿Está bien? Elijan de un solo set de datos, un solo conjunto de datos, y elijan o punto o coma, el que sea adecuado para la computadora que estén utilizando. ¿Está bien? Y van a ver que además hay un pequeño PDF donde explica esto de qué es cada uno de los archivos. ¿Está bien? Bueno, iniciamos los grupos y cualquier cosa nos avisan.